Y quiero comenzar el día de hoy una serie que he denominado El Plan Glorioso, que es una serie basada en el libro de Efesios. Ya nos vamos a dedicar a estudiar esta carta, a estudiar este libro. Es una carta que sobresale de todas las otras cartas de Pablo. Ya vamos a ir viendo algunas particularidades de la epístola, pero es una carta inspiradísima, ya que nos va a dar a nosotros inspiración, que nos va a mostrar los puntos principales acerca de lo que es el plan de Dios. Le puse el plan glorioso porque ese es el propósito de la carta de Efesios, es mostrarnos lo que Dios hizo en Cristo, es mostrarnos y que podamos conocer a Dios a través de la voluntad de Dios. Así que vamos a meternos en esta carta. Hoy día solo vamos a dar la introducción a la carta, vamos a hablar un poco acerca de generalidades de esta carta, los temas principales y todo eso. Ya desde la próxima semana vamos a meternos ya en el texto con el primer saludo. Ya vamos a leer el primer capítulo de esta carta. Todos juntos, bien fuerte. Vamos a leer el primer capítulo completo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. El apóstol Pablo aquí introduce esta carta ya y tenemos la mayor consistencia y vamos a ver todos los temas principales están contenidos en el primer capítulo de la carta a los Efesios, son temas que luego desarrolla a lo largo de la epístola. ¿Ya? Entonces vamos a compartir con algunas generalidades, por ejemplo, con el autor de la carta. Es sabido que el mismo apóstol Pablo comienza la carta diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es una carta que no es anónima, Pablo pone ahí quién es él.
Se ha discutido algunas veces acerca de la autoría de la carta a los Efesios, porque es un poco distinta a otras cartas y por su similitud con la carta a los Colosenses. Ya Colosenses con Efesios son cartas gemelas, tocan más o menos los mismos temas y hay frases que se repiten incluso así como literalmente palabra por palabra. Y hay algunos por ahí que han dicho que Efesios no lo escribió Pablo, sino que es como un comentario a la carta de Colosenses, es como una ampliación de los temas que se tocan en Colosenses. Pero esto ha caído por su propio peso, no se ha podido mantener, porque en Efesios se tratan los temas de otra manera que en Colosenses. Y los eruditos han dicho, si es que no fue Pablo el que escribió la carta a los Efesios, tiene que haber sido alguien que incluso supera a Pablo en cuanto a conocimiento. Y si hubiera habido alguien en el tiempo de Pablo que hubiera superado a Pablo en conocimiento, seguramente lo hubiéramos conocido. ¿Verdad? Pablo, ustedes saben que tiene una genialidad para escribir, tiene una genialidad en la claridad que tiene acerca del misterio del Evangelio. Pablo en esta carta les dice, ustedes pueden ver cuál sea, dice, mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, en el tiempo de Pablo no había nadie que pudiera superar a Pablo en cuanto a conocimiento, ni siquiera los apóstoles. Ya, el mismo apóstol Pedro, ustedes ven que en la carta Pedro les escribe a los santos y les dice, esto mismo les ha hablado el hermano Pablo, que según la gracia que Dios ha tenido para con él, les ha revelado muchas cosas, ¿verdad? Las cuales algunas son difíciles de entender, dice Pedro. O sea, hasta Pedro leía las cartas y había cosas que él mismo, fíjense, y Pedro había estado con el Señor Jesús todos esos años. Pablo podríamos decir que es una de las personas más iluminadas, digamos, en cuanto al misterio de Cristo, y lo revela a Cristo en sus cartas. Y aquí, digamos, Pablo, la mayor cantidad de los estudiosos de la Biblia le dan a Pablo la autoría sin duda de la carta a los Efesios. Ya él es quien escribe esta carta. ¿Cuándo la escribe? La escribe entre el año 61 y 63, cuando él está preso. Ya esta es una de las epístolas carcelarias. Hay 4 epístolas que se escriben desde la cárcel. Esta es una de ellas y se cree que se escribe durante el primer periodo de encarcelamiento del apóstol Pablo. Ya la primera vez que lo toman preso. Ustedes saben que Pablo, después de su tercer viaje, quiere volver a Jerusalén para la Pascua. Los judíos le dicen que no vuelva a Jerusalén porque se había creado muy mala fama Pablo en Jerusalén. En Jerusalén había podríamos llamarle una saulofobia entre los judíos. Ya odiaban a Pablo en Jerusalén, ya en Jerusalén, en el centro del centro religioso, ahí estaba el Sanedrín, ahí estaban, digamos, los judíos más religiosos, todo el centro religioso era en Jerusalén, y ahí se había escuchado que Pablo andaba por todos los lugares, en todas las sinagogas, hablando en contra de la ley. Ya hablando de que los judíos debían dejar la ley y apartarse del camino de Moisés para seguir la secta de los nazarenos. Por lo tanto, sabían el daño que Pablo había hecho, y entonces le tenían una rabia a Pablo que, si ustedes se acuerdan, habían algunos que se juramentaron no comer ni beber hasta matar a Pablo. Ya, eso fue cuando Pablo cae preso. Entonces hay muchos que les dicen a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén, ¿verdad? Porque te tienen unas ganas en Jerusalén que mejor no vayas para allá. Incluso ustedes saben que Ágabo, uno de los profetas de ese tiempo, se agarró con un cinturón y hizo toda una obra de teatro ahí en una casa para decirle a Pablo que no fuera, para digamos, dice que todos les decían, Pablo, no vaya a Jerusalén, Pablo. Y Pablo les dijo, ¿por qué me parten el corazón? Yo voy a ir a Jerusalén igual. Y si tengo que ser preso, que sea preso. Y si tengo que morir, que muera por Cristo, ¿verdad? Así que no, déjenme tranquilo, ¿verdad? Pablo se reunió con los discípulos, con los apóstoles. Los apóstoles le dijeron, ¿sabéis qué, Pablo? Lo mismo que le dijeron los demás. Te tienen unas ganas aquí, se andan corriendo unos rumores terribles, así que Pablo, te recomendamos, anda al templo y purifícate. Y que te vean purificado, o sea, que te vean que no has soltado todavía la tradición de los padres. Ya, Pablo no sé por qué les hace caso, ya, pero va al templo, está en la purificación, los judíos lo ven y no les importa nada, lo agarran igual y lo entregan digamos, a los romanos y queda preso. Y de ahí Pablo comienza el proceso de encarcelamiento donde
donde escribe estas cartas, donde tiene el tiempo para escribir las cartas. Entonces se cree que en este primer tiempo de encarcelamiento Pablo escribe esta epístola como también la de Colosenses. Ya, los receptores en la comunidad de Éfeso, aunque fíjense que algunos le han llamado a esta carta la carta a los de la Odisea, que se cree que es una carta perdida, pero se cree que es esta misma carta. Incluso se han pillado manuscritos de la carta a los Efesios que tiene en blanco la parte cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en, y no aparece ninguna palabra ahí. Entonces estos manuscritos que se han encontrado es de la epístola a los Efesios, pero no tiene el destinatario. Entonces se piensa que a la conclusión que han llegado es que esta carta se escribió primeramente para los Efesios, ¿ya? Y luego, cuando se copiaron las cartas, no se les colocó Efesios, sino que se distribuyeron a las iglesias para que cada iglesia le pusiera su nombre, ¿ya? Y quedaron como epístolas que se llamaban circulantes, que andaban de iglesia en iglesia, ¿verdad? Y nos llegaban estas cartas y en las iglesias se enseñaban. Entonces, pero los principales destinatarios, digamos, son la comunidad de Éfeso. Y la comunidad de Éfeso la conocemos bien gracias al libro de los libros de los Hechos. Si vamos a leer ahí Hechos capítulo 18, partiendo en el verso 19. Del 18 al 19 y todo el 19 de Hechos nos habla acerca de esta comunidad, de cómo se forma la iglesia de Éfeso. Y fíjense, parte diciendo, leamos este verso, 18 y 19 todos juntos, 1, 2, 3. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Ya vamos a ver este texto solamente, no tenemos tiempo para leer todo, pero les voy a recordar cómo es la historia. Esta iglesia, la iglesia de Éfeso, es la única iglesia que Pablo funda en Asia, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, Pablo cuando comienza su segundo viaje misionero, quiere ir a Asia, tiene intenciones de ir a Asia, pero ¿qué dice? ¿Por qué no fue? ¿Se recuerdan por qué no fue? Porque el Espíritu se lo impidió. Ya, no sabemos qué le pasó a Pablo, pero dice el Espíritu le impidió ir a Asia. O sea, fíjense, los viajes de Pablo estaban guiados por el Espíritu. Y el Espíritu incluso le impidió entrar a un lugar, le impidió entrar al Asia Menor. Y Pablo dice que esa noche, cuando se sintió impedido de entrar, tuvo un sueño de un varón macedonio. Por tanto, Pablo sigue por el norte directo a Macedonia y no pasa por Asia Menor. Entonces, Pablo cuando viene de vuelta hacia Jerusalén tiene que pasar por Éfeso, porque Éfeso es una ciudad puerto, ya es una ciudad comercial donde pasaban todos para ir de un lado a otro. Éfeso era como una capital, ya muy populosa en ese tiempo. Entonces Pablo cuando pasa por Éfeso pasa para ir a Jerusalén, no pasa para quedarse en Éfeso, ¿ya? Y Pablo se había hecho unos amigos, un matrimonio, ya que el nombre del matrimonio era Priscila y Aquila. Ya era un matrimonio que eran hacedores de tiendas. Y como tenían el mismo oficio que Pablo, se hicieron amigos, acompañaron a Pablo en algunas ciudades. Y cuando Pablo vuelve a Jerusalén, pasa por Éfeso y dice, y los dejó allí, se refiere a Priscila y Aquila, y los deja en Éfeso. O sea, Priscila y Aquila lo más probable es que por el negocio que tenían de hacer tiendas les convenía quedarse en Éfeso, ¿ya? Y no ir hasta Jerusalén. Entonces Priscila y Aquila se quedan en Éfeso, Pablo se queda solo un sábado, digamos, en Éfeso. O sea, Pablo llega a la ciudad, se tiene que quedar ahí y un sábado va a la sinagoga. Ya seguramente lo dejaron hablar y ahí habló acerca de Jesús en la sinagoga. Y cuando escucharon a Pablo hablar de Jesús, le pidieron, dice ahí el texto, le pidieron que se quedase con ellos más tiempo. Pero Pablo le dijo, no puedo quedarme porque voy de pasada, voy a Jerusalén. Y Pablo tuvo que salir y dejó ahí solo a Priscila y Aquila. Y en la sinagoga, o sea, fíjense, Pablo cuando llegaba a un lugar no se ponía él con una iglesia. Pablo iba a la sinagoga. Y en la sinagoga Priscila y Aquila se quedaron congregándose. Y seguramente ellos le empezaron a enseñar a algunos grupos de creyentes acerca de la fe en Jesús. Cuando Pablo pasa ya de Éfeso, o sea, la intención de Pablo no era fundar una iglesia en Éfeso. Ya se le dio porque se dio nomás. Si ustedes se fijan también en Apocalipsis están las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor.
¿Han leído eso? Capítulo 2, 3 de Apocalipsis. Están las cartas a las iglesias. Y esos mensajes son a las 7 iglesias que hay en Asia Menor. De las 7 iglesias, la única que conocemos es Éfeso, que es la primera carta que se dirige a las 7 iglesias y que es una iglesia fuerte, pero que ha perdido el primer amor. En la historia sigue así. Pablo pasa por ahí, deja a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila se quedan en la sinagoga, asistiendo a la sinagoga, y llega después, no se sabe por qué, otro hombre a esa sinagoga, a la sinagoga de Éfeso. Su nombre es Apolos. Dice que era un varón elocuente en la palabra. Apolos era un gran predicador de ese tiempo. No sabemos de dónde se convierte, pero es natural de Alejandría, o sea, era un hombre de Alejandría. En Alejandría estaba todo el centro cultural, digamos, era como todas las universidades mejores estaban en Alejandría, y estaba toda la sabiduría de los griegos ahí. Y entonces Apolos era, dice, entendido en las escrituras. Dice que en las plazas públicas discutía con los judíos y nadie le podía resistir al espíritu y a la sabiduría que él tenía. Entonces, cuando viene Apolos, empieza a enseñar en la sinagoga acerca de Jesús. Seguramente Priscila y Aquila quedaron muy contentos con la llegada de Apolos. Sin embargo, vieron que Apolos no hablaba del Espíritu Santo. Y parece que Apolos ni siquiera cachaba del Espíritu Santo. Entonces dice que se juntaron, llamaron a Apolos y todo, y empezaron a conversar. Y claro, y Apolos no sabía acerca de esto. Sabía acerca de la fe en Jesús, sabía acerca de la conversión, pero no sabía acerca del don del Espíritu Santo. Entonces dice que fue a Priscila y Aquila quienes le enseñaron a Apolos esto, y ahí comenzaron entre ellos a enseñarse en la sinagoga. Luego de un tiempo, Pablo vuelve y escucha, seguramente le pegaron una llamadita a los amigos, y Pablo se entera que hay un grupo de creyentes en Éfeso, y Pablo va a Éfeso. Y cuando Pablo va a Éfeso se encuentra con el grupo de creyentes, se reúne con ellos, pero nota también que a esos creyentes les falta algo. Y les pregunta derechamente al grupo de creyentes, le dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: no tenemos idea del Espíritu Santo. Seguramente Apolos recibió la enseñanza, pero él no la enseñó tampoco, como que no estaba muy seguro acerca de eso, que era como más raro. Y Pablo les dijo: el Espíritu Santo es muy importante, le dijo. O sea, por el Espíritu Santo usted... Y ahí le enseñaron, recibieron la enseñanza de Pablo acerca del Espíritu Santo, y Pablo les dijo: ¿y en qué fueron bautizados? Y ellos dijeron: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y ahí Pablo dijo: vamos a tener que arreglar esto. Y se quedó con los creyentes, dice, los bautizó en el nombre de Jesús, les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y dice que hablaban en lenguas y profetizaban, y ahí como que se empezó a avivar la iglesia de Éfeso, con la presencia de Pablo ahí. Y Pablo se queda 2 años con la comunidad de Éfeso. Primero en la sinagoga, o sea, seguían en la sinagoga. Pero ¿qué pasó? Que este grupo de creyentes empezó a hacer tanto escándalo en la sinagoga, o sea, en el sentido de que ya vivían otro tipo de vida, que los mismos judíos empezaron a sacarlos, hasta que se creó ahí una contienda grande y Pablo tuvo que salir con los creyentes. Y Pablo empezó a congregarse, dice, en una escuela de uno que se llamaba Tirano. El nombre parece malo, pero seguramente no era malo. Entonces los sacó y empezaron arrendaron un local, seguramente. Y ahí comenzaron a congregarse ahí. Y ahí la iglesia creció. Y la iglesia siguió creciendo tranquila, dice que había Éfeso, un lugar donde había mucha hechicería, mucha magia. Si ustedes se recuerdan, Éfeso tenía un lugar de mucha adoración, a estatuas, en un lugar muy pagano. Ahí estaba la estatua, una de las mayores y más, digamos, visitadas de ese tiempo, que era la estatua de la diosa Diana, La diosa Diana era guardiana de Éfeso, donde todos sabían que esa estatua había venido desde el cielo. O sea, ellos decían que esa imagen de la diosa Diana no había sido construida por ningún escultor, había venido directamente desde el cielo. Si ustedes ven ahí también en el libro de los Hechos, cuando se arma un tremendo alboroto porque los que vendían templecillos de Diana empezaron a perder ventas, porque los cristianos empezaron a predicar a Jesús y dejaron de comprar las imágenes.
Y ahí fue cuando se volvieron en contra de Pablo y hubo un alboroto muy grande en Éfeso y al final Pablo tiene que salir. Y entonces en este contexto se crea la iglesia. Pablo tiene que salir, pero la iglesia sigue fortaleciéndose, sigue creciendo. Y Pablo, cuando ya está preso, vuelve a escribirles esta epístola después de un tiempo. Esos son los receptores. Ya ustedes pueden leer todo el verso, el capítulo 19, donde pueden ver todo esto que les estoy contando. En el contexto que estaba la iglesia de Éfeso, era una iglesia muy, como les digo, en un sector, en una cultura donde había muchos vicios. ¿Ya? Pablo siempre en esta carta está diciéndoles: dejen la vana manera de vivir, dejen los gritos, dejen las amenazas, dejen esto y lo otro. Habla Pablo de hurtar, dice: el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje con sus manos para que pueda dar también al que padece necesidad. O sea, lo está llamando continuamente al cambio de vida. Es una iglesia que, si bien parte en la sinagoga, es mayormente gentil. Ya es una iglesia gentil, una iglesia de no judíos. Ya por eso Pablo en una ocasión, aquí vamos a leer más adelante en la carta a los Efesios, les dice: ustedes que por la llamada circuncisión son llamados sin circuncisión. O sea, le está hablando principalmente a gentiles. ¿Ya? Y era un terreno donde había mucha delincuencia, donde había muchos vicios de este tipo, mucha hechicería. Como les dije antes, sale en el libro de los Hechos que muchos magos se convirtieron y traían sus libros de hechicería y los quemaron ahí delante de todos cuando se convirtieron. ¿Ya? Entonces, es muy interesante ahí donde crece la iglesia de Éfeso. Eso con respecto al contexto. Los puntos principales de esta carta. ¿Ya? ¿De qué habla la carta a los Efesios? Habla principalmente de dos cosas, ¿ya? Y lo vamos a dividir en dos para que sea fácil. Primero, habla acerca de la voluntad de Dios, ¿ya? O sea, acerca de lo que Dios hizo, de los propósitos de Dios. Si vemos el 1.9 de Éfeso, de la carta a los Efesios, lo pueden poner ahí, habla acerca de el misterio de su voluntad. ¿Ya? Efesios 1.9. Dice: dándonos a conocer, ¿qué cosa? El misterio de su voluntad. Y a lo que Pablo quiere dar a conocer en esta carta es el misterio de la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios hizo en Cristo? ¿Verdad? Y habla que Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces habla de la voluntad de Dios, habla de lo que Dios hizo, del plan de Dios, y la carta a los Efesios es muy linda porque tiene un alcance mucho mayor a las demás cartas. Ya su alcance es muy amplio. Se repite muchas veces la palabra antes de la fundación del mundo, ¿ya? Hablando que el alcance es desde la eternidad y hasta la eternidad. Nos habla de un plan eterno. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tiene este plan que Él comienza a desarrollar y que Pablo quiere revelar en este lugar. Quiere decir lo que ha sucedido, lo que ha pasado, lo que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo usa una palabra que no usa en otras cartas, que es la palabra que se traduce como dispensación. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Que la palabra que se traduce como dispensación es la palabra euconomia, que es donde viene nuestra palabra economía, que significa administración. O sea, Pablo ha dicho: Dios, para cumplir su voluntad, ha administrado los tiempos. Ya en la administración de los tiempos, ya en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, Dios ha llevado un orden para llevar a cabo su plan. Ya, y ustedes están metidos en ese orden. Ustedes tienen un lugar en ese orden. ¿Ya? Y el segundo gran tema de Pablo en la carta a los Efesios es el tema del nuevo hombre. ¿Ya? O sea, ustedes, dentro de todo este plan de Dios, tienen un lugar principal. ¿Ya? Y el lugar principal que ustedes tienen es el lugar del nuevo hombre que Dios ha creado. Ya, si vamos al 4:24 de Éfeso, que es donde parte hablando de este nuevo hombre. Dice, todos juntos leamos 1, 2, 3, y vestidos del nuevo
hombre. Diga conmigo, nuevo hombre. Diga al hermano que está al lado, eres un nuevo hombre o una nueva mujer, si es que... Lo que Pablo va a revelar aquí es que el plan de Dios, digamos, es restaurar al hombre pecador, ¿ya? Y es de hacer del hombre pecador un nuevo hombre. Y este nuevo hombre tiene características, es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, nos habla de la naturaleza de este nuevo hombre, creado según Dios, del carácter de este nuevo hombre, nos habla acerca de las relaciones de este nuevo hombre. Efesios 4, ustedes saben, parte diciendo, padres, hagan esto con su hijo, hijos con sus padres, amos con sus siervos, siervos con sus amos. O sea, cómo se relaciona este nuevo hombre, porque este nuevo hombre tiene nuevas relaciones. Este nuevo hombre mira distinto a los seres humanos, por tanto se relaciona de otra manera. Las relaciones de este nuevo hombre y finalmente las luchas de este nuevo hombre, donde se nos dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, Pablo habla acerca de todo el plan de Dios y de cómo nosotros cabemos en ese plan, de cómo nosotros estamos insertos en ese plan con la idea del nuevo hombre, de cómo llegamos a ser ese nuevo hombre, de cómo podemos lograr esta nueva humanidad que Dios creó en Cristo, que dice el apóstol Pablo que de ambos pueblos, de judíos y de gentiles, ya Dios rompe, dice, judíos y gentiles tenían una barrera de separación para con Dios. Y lo que dice Pablo en Éfeso, Dios rompe la barrera de separación y de los dos pueblos hace uno, un nuevo hombre, creado en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, estos dos grandes temas son los que toca la carta a los Efesios. Primero, el plan de Dios en Cristo Jesús y luego cómo el hombre calza en ese plan. Hay temas principales que discurren, digamos, en toda la epístola, que los vamos a ir viendo mediante, si Dios quiere, las semanas siguientes. Y estos temas son, primero, la gracia y la paz. Vamos a ver el verso 2 del capítulo 1. Estos 7 temas, ya que les voy a nombrar, están en el capítulo 1. Los 7 en el capítulo 1 y luego se amplían en los capítulos siguientes. Efesios 1, 2. Vamos a ver lo del capítulo 1. ¿Cómo saluda Pablo? Dice 1, 2, 3. Gracia y paz a vosotros. El tema de la gracia y la paz es muy fuerte en la epístola a los Efesios. Nos habla acerca de qué es lo que es la gracia de Dios. Nos habla acerca de... Pablo tiene una expresión más adelante que dice, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, que Dios nos hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Para que todos alabaran su gracia, para que todos exaltaran su gracia. ¿Ya? Y esa gracia es gloriosa. Entonces, los primeros 2 temas que aparecen aquí es la gracia y la paz. La paz también se discurre a lo largo de todo el texto, que nos dice Cristo es nuestra paz. Ya se nos habla acerca del nuevo hombre, que es un nuevo hombre que le es restaurada la paz. Y ahí vamos a ver la importancia que tiene. Subí a Facebook, los que tienen Facebook, los 6 capítulos de la carta a los Efesios, resaltados estos 7 temas en toda la carta. ¿Ya? Y con distintos colores cada tema. ¿Ya? Y ahí, revísenla. Ya se puede ver cómo un tema aparece en el capítulo 1 y aparece en los otros capítulos, se le puede hacer el seguimiento. Ya, la gracia y la paz tienen un valor fundamental que vamos a ver. El tercer tema es el amor, capítulo 5. Verso 5. Estamos solo en el capítulo 1. Verso 5 dice, ¿cómo parte diciendo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Habla de la motivación de Dios para hacernos para entregarse por nosotros, y habla que la motivación es el gran amor de Dios, ya de cómo Dios nos amó con ese amor eterno, ¿verdad? De cómo mediante ese amor, ¿verdad? Podemos alcanzar la revelación de Dios. Nos habla del amor de Dios y luego nos dice
ustedes actúen en amor también los unos con los otros. La alabanza, la gloria son temas principales. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. Todos estos temas son temas principales. Nos habla acerca del poder de Dios. Ya en el verso 19, si vamos a ver, dice, ¿y cuál? Pablo está diciendo, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos? Ya habla de ese gran poder de Dios, ¿verdad? Que nos hizo renacer. Y finalmente habla de la iglesia. Ya, verso 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esta es la carta donde Pablo más habla acerca de la iglesia, de qué es la iglesia, de la naturaleza de la iglesia. Compara a la iglesia con un cuerpo físico. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice que la iglesia es un cuerpo que va creciendo, construyéndose desde los ligamentos hacia arriba. Habla de la iglesia como un edificio que va creciendo. Habla de la iglesia de distintas maneras y nos habla acerca del carácter espiritual de la iglesia. ¿De quién es la iglesia? Si ustedes se fijan, todo el capítulo 1 siempre habla en plural, nunca habla en singular. Pablo siempre dice, nos dio, ¿verdad? Nos entregó, nos hizo. Siempre habla en sentido de comunidad. Pablo le quiere dejar claro que somos comunidad, somos iglesia. Nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando Pablo escribe, es bien interesante cuando dice, lo último que leímos ahí del capítulo 1, dice, en él también nos resucitó, dice, y nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Dónde está eso? En el 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo le dice eso recordándose de lo que él mismo vivió, porque Pablo llegó a Éfeso y todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Pablo fue el que oró por ellos, les impuso las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo cuando le describe eso está recordando lo que vivió con ellos. Le está diciendo, ustedes habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, falta que Pablo dijera, recuérdense, ¿verdad? De cuando yo fui, de cuando recibieron el Espíritu Santo. Recuérdense lo que vivieron en esos momentos, cuando hablaron nuevas lenguas, cuando profetizaron. Ya el Espíritu Santo nos da la capacidad de profetizar, que quiere decir anunciar a Cristo. Ya profetizar no quiere decir a todo esto, no quiere decir saber el futuro. ¿Ya? Algunos piensan que profetizar es adivinar cosas. ¿Ya? Los profetas, obviamente, del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro porque en el futuro estaba Cristo. ¿Ya? Los profetas son los que hablan de Cristo, los que hablan de Jesús. Dice el Apocalipsis, el Espíritu de Cristo, dice, es el Espíritu de la profecía. Por lo tanto, todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban mirando hacia el futuro porque hablaban de Cristo que había de venir, no porque eran adivinos de lo que iba a pasar. Los profetas del Nuevo Testamento miran hacia Cristo, hablan de Cristo que vino y hablan del Cristo que ha de venir, ¿verdad? Pero la profecía siempre es centrada en Cristo. Los profetas son los que hablan de Cristo, los que dan a conocer a Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Que hablan del misterio de Cristo y lo revelan. Por lo tanto, aquí Pablo dice, el evangelio está sustentado sobre la base de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Se nos habla de una edificación cuya piedra angular es Cristo mismo. Así nos habla de la naturaleza de la iglesia, poniéndolo a ellos mismos como ejemplo de iglesia. Entonces, amados, los animo. Ya, este corto tiempo que tenemos para estar juntos en la mañana, los quiero animar a estudiar la carta. Ya, a estudiar, a meternos en la epístola de los Efesios y a tratar de sacarle lo mayor posible y a tratar de estrujarla y sacarle, digamos, lo más profundo. La epístola a los Efesios, por eso me entusiasma esta epístola, es muy profunda. ¿Ya?
es muy profunda. Leyendo comentarios a esta carta se dice que hay una explicación para eso. Que Pablo aquí no está atacando no está, digamos, atacando a nadie directamente. ¿Ya? O sea, Pablo no hay digamos, un tema que esté pegando fuerte en la iglesia que Pablo tenga que atacar, como por ejemplo en la iglesia a los Gálatas. Cuando Pablo escribe a los Gálatas están en urgente, están en inminente peligro de volver al judaísmo, por los judaizantes. Entonces, Pablo en Gálatas ataca directamente una situación. Pablo en Corinto también ataca situaciones. Pero aquí en Éfeso, como que no hay un centro donde Pablo pegue. Por lo tanto, aquí dicen, Pablo tuvo todo el tiempo para inspirarse, tuvo la libertad, dice, de volar en su pensamiento. Y por eso la carta a los Efesios es una de las cartas más elevadas que tenemos del Nuevo Testamento. Ya se nos habla de este misterio de Cristo, del misterio. Hay, digamos, un alcance en la carta a los Efesios que no hay en otras. Se nos habla de los lugares celestiales muchas veces, ¿ya? Se habla que Cristo fue levantado hasta los lugares celestiales. En el capítulo 12 nos dice, ustedes fueron sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Se nos habla en el capítulo 6 de que tenemos lucha contra principados en los lugares celestiales. O sea, es una carta muy espiritual. Digamos, Pablo puede enseñar espiritualmente a los efesios. Si ustedes se acuerdan cuando estudiamos la carta a los Corintios, Pablo le dice directamente a los Corintios, ¿saben qué? Yo no pude hablarles como a espirituales. Me gustaría enseñarles espiritualmente, pero tengo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen necesidad de leche, no son capaces de resistir el alimento sólido. Pero la carta a los Efesios, él escribe con otro tono. Y seguramente a esto Pablo le llamaba alimento sólido. A entender profundamente quién es Dios, qué hace Dios y mi posición dentro de esa voluntad. Así que los invito, amados, a entusiasmarse por el estudio de esta carta. Ya léanla varias veces, descubran ustedes las riquezas que tiene. Ya métanse y sigan el estudio que vamos a llevar a cabo durante las semanas siguientes. Pidamos en oración la revelación del plan de Dios. Ya ustedes saben que esto siempre la educación cristiana tiene este factor que no tiene otra educación. Que ustedes si quieren aprender cualquier cosa van a un curso y aprenden. Pero para aprender de la voluntad de Dios requiere la oración. Requiere esa unión con Cristo, esa unión espiritual con Jesús. Lo espiritual no se puede aprender solo en un aula, ni solo escuchando y tomando nota. Ya es parte principal, pero tiene que haber la oración, tiene que haber esa unión y la revelación de Dios directamente a ustedes. El espíritu de ustedes tiene que recibir la palabra y no solo sus mentes ni sus conciencias. Así que por eso vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que Él nos revele. Fíjense que vamos a hacer la misma oración que Pablo dice que Él tiene por la iglesia. Que está en el verso 17. Veamos el verso 1:17 de Efesios. Y Pablo dice que por esto ora. Que esta es la oración de inicio de Pablo para la comunidad de Éfeso. Dice, yo oro para que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Que alumbre los ojos de su entendimiento para que sean capaces de saber cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia en los santos. Entonces ustedes pidan, digan, Señor, dame espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de tu voluntad. Padre, derrama sabiduría, derrama entendimiento. Ustedes pidan con las palabras de Pablo, alumbra los ojos de mi entendimiento, ya que sean alumbrados. Ya es como si estamos en un lugar oscuro y le pedimos al Señor, danos luz acerca de tu voluntad, acerca de quién eres tú.